vamos con las notas, si te parece, del Gran Premio de Italia. Ya sabéis, amigos, como siempre, ordenadas aquí por nuestro redactor jefe, por el profesor Martí Muñoz, por orden de resultado final de carrera. Sí. Así que arranquemos con Yuki Tsunoda antes de hablar de la carrera, porque Yuki no participó. no pudo empezar. Yuki no, dio la vuelta de saludo, como se puede ver en la fotografía, ¿no? Llegó un poco… Buena foto. Sí, llegó un poco hacia la parabólica y ahí terminó, antes incluso de llegar a ella, la participación de Tsunoda. No tiene nota, no hay absolutamente nada a valorar. Salía un décimo, problema de unidad de potencia y bueno, que hizo que se retrasara todo un poco y mantuvo un poco la tensión. Que hombre, te digo que narrativamente con Carlos en la pole, Ferrari en la pole en Monza, pues le dio unos pocos minutos más al sueño, ¿no? Por lo que bueno, eso como mínimo. Vino bien. Vamos a ir a la 19ª posición con Esteban Ocon. Sí. Que voy a dar un dato que la gente no sé si sabe. Ocon abandonó. Ocon se retiró antes de tiempo. Está como clasificado oficialmente, porque completó un porcentaje muy elevado de vueltas, pero la gente no sabe que Ocon se retiró. Imagínate lo anónima que fue la carrera de los Alpine. Sí, no fue la mejor carrera. Ocon la nota es un 5, abandonó, como bien dices, en la vuelta 39 por un problema mecánico, aparecieron unas vibraciones en la dirección y básicamente es que en ese momento lo teníamos 15º persiguiendo a Stroll, por lo que iba a terminar fuera de los puntos de cualquier forma y en Alpine optaron por jugar sobre seguro. No fue una gran carrera, faltó ritmo, salió 18º, intentó ir a una parada, pero tuvo problemas en la dirección desde las primeras vueltas, nunca tuvo ese ritmo para salir de la parte baja de la parrilla y sí, al final hicieron lo que hay que hacer cuando no repartes puntos para abajo, ¿no? Que es, dices, pues para rodar aquí y gastar kilómetros, pues me voy al box y ahorro unos kilómetros. Tremendo como Alpine venía preparando esta carrera hace semanas diciendo nos faltan muchos caballos. Terrible el fin de semana, ¿eh? O sea, es que han estado ahí hundidos y Sí. no se han metido, pero es que ni a una vuelta, ni en tanda larga, en el top 15, no te hablo de puntos. Sí, y ahí está el contraste, ¿no? Vienes de hacer un podio en Zandvoort ahí con Pierre Gasly y pasas de estar arriba abajo y te habla un poco de toda esta locura que tenemos en la zona media. No solo Alpine, podrías decir, incluso Aston Martin, ¿no? Aston Martin, la carrera que hizo Alonso en Zandvoort hace cosa de 8 días, la comparas con el ritmo que tuvo ayer el coche en sus manos y de Lance y dices, ostras, que las cosas te cambian mucho, ¿no? Entonces es chulo. Es lástima que no tengamos esto por la primera posición, pero por todo lo que hay por detrás es un año bien movido. Deberían haber acabado último y penúltimo los Alpine, pero claro, es que Sí. hay mucha gente con ganas de competir por el farolillo rojo, entre ellos los Haas. Vamos con Haas, que consiguió el dudoso mérito de que hasta Alpine les ganara en Italia. Sí, no fue una gran carrera. Kevin Magnussen tiene un suspenso, tienen 4 y como bien dices, al final una carrera un poco desconcertante porque Magnussen es que venía de ser séptimo en libres 3, parecía que el coche tenía ritmo, luego llegó la realidad y no fue así. Vamos a ver si a partir de Singapur con un poco más de carga aerodinámica las cosas cambian, pero la cuestión, salía 19º con neumáticos duros, fue a 2 paradas para poner neumáticos medios, pero es que a las 4 vueltas ya lo teníamos rodando en las últimas posiciones y ahí se quedó toda la carrera. Termina el Gran Premio a unos 11 segundos de Hülkenberg, a casi 20 segundos del siguiente coche. En Haas muy convencidos de que es una cuestión más vinculada a la aerodinámica y las características de Monza, pero sí que es verdad que es un coche pues que luego lo llevamos a otros circuitos y cuesta que aguante 300 kilómetros, ¿no? Entonces cuando no es una cosita es una otra. Haas fue el único equipo que con ambos pilotos fue a 2 paradas, así que también tenían problema de degradación. Bueno, es que Hülkenberg terminó justo por delante, ¿no? 17ª posición para el alemán. Sí, y tiene un 6. La carrera de Hülkenberg se salva sobre todo por la salida, porque todavía la primera fase de la carrera fue buena. Salía 13º, duodécimo con los problemas de Tsunoda. Hizo una gran salida, se puso 10º y a partir de ahí sí que el neumático marca la diferencia, como bien dices. Carrera a 2 paradas por problemas de degradación. Era un 10º cuando llega el momento de su primera parada en boxes y es que después de cambiar los neumáticos es que lo tenemos 17º y ves cómo cae a plomo el coche a la que tiene que confiar un poco en la tanda larga, ¿no? Entonces se deja, para ver el ritmo en tanda larga de Hülkenberg y de Haas, es que se dejó del orden de medio minuto contra coches que él estaba por delante antes de la primera parada en boxes. Entonces es un problema endémico, pero sí que el 6 se salva por la salida, por esas primeras vueltas de Hülkenberg, que todavía lo tuvimos peleando por esos puntos o por ese top 10 hasta que la realidad se impuso. Sí, y por ejemplo con el neumático duro puede alargar 5 vueltas más que Magnussen, o sea, incluso la gestión de gomas fue mucho mejor. Para cerrar el sándwich de los Alpine nos queda el otro dudoso antagonista del fin de semana, Lance Stroll. ¿Qué te pareció la carrera de Monza del piloto canadiense? Hombre, una carrera complicada, carrera de 4 a nivel de nota. Sí que es verdad que no fue el único Aston que tuvo problemas. Alonso también los tuvo, lo único que en otro nivel, porque Alonso te salvó los puntos. Lance, en cambio, lo teníamos peleando en la parte baja de la clasificación. Salía último, salía 20º. Se lanzó una estrategia de una sola parada en boxes
Y no le salió, porque es que apenas lo teníamos 16º en línea de meta y solamente por delante de coches con problemas y de los Haas, con todos los problemas que sabemos que acarrean de carrera en carrera. Entonces, poco hay que decir. Hizo su primera parada en la vuelta 20, regresó a pista siendo 18º. En la segunda tanda llegó a ser 12º en algún momento dado. De hecho, a 8 vueltas del final, Stroll lo tenemos 12º. Pero ahí se le acaban las gomas y cayó a plomo. Entonces se comió las gomas y la carrera se le hizo demasiado larga, pierde esas 4 posiciones de regalo, 16º, un 4 y a ver en Singapur si las cosas cambian un poco para Aston. Y ahí cerramos el episodio de Alpine con la 15ª posición de Pierre Gasly. Pierre Gasly un 5 también. Como bien dices, una carrera muy difícil para los dos coches. Este como mínimo sí que terminó, lo cual ¿no? Pues ya es una pequeña victoria, visto lo visto. Algo es algo, sí. Pero estaba carente de ritmo, salía 17º. Al final los Alpine, que habían sufrido con esa doble eliminación en Q1 y no pudieron rehacerse en carrera, hizo la carrera a 2 paradas. Hizo la primera parada, eso sí, en la vuelta 10, pero es que apenas se movió con la estrategia, nunca pudo progresar. Solo le acaba ganando posición a final de la carrera a Nico Hülkenberg, con la situación de Haas, y también en la penúltima vuelta a Lance Stroll, porque Stroll se queda sin neumáticos. Entonces es un 5 y este hombre lo teníamos en el podio hace 7 días. No es que se haya olvidado de conducir, obviamente, sino que el coche simplemente no funcionaba. Nos vamos con otro de los pilotos que fue una estrategia de 2 paradas, que casualmente solo los pilotos que no puntuaron fueron una estrategia de 2 paradas, los que voluntariamente fueron además de Piastri. Uno de ellos fue Guan Yu Zhou, 14ª posición para el de Alfa Romeo. Sí, Guan Yu Zhou, que tiene también un 5, una carrera un poco sorprendente o un poco extraña. Salía 16º, 15º cuando Tsunoda abandona, evidentemente. Y ahí parte estrategias, porque Guan Yu Zhou en ese momento, en esas primeras vueltas, lo tenemos justo detrás de su compañero, justo detrás de Bottas. Bottas continuaría, acabaría rascando un punto, pero Guan Yu Zhou se lanzó a 2 paradas en lugar de ir a una. Eso se traduce en una diferencia de unos 15 segundos al final de la carrera, y es que no tuvo ese ritmo de más que necesitas para poder atacar, para hacer funcionar una estrategia como esta, ¿no? Si paras 2 veces, se supone que puedes atacar y comerte un poco más los neumáticos, y está visto que no fue el caso. Tras su última parada lo teníamos 17º, sí que pudo pasar a Lance Stroll en las últimas vueltas, y había pilotos que iban a 2 que todavía estaban pendientes de su parada. De esta forma llega al 14º, pero una carrera un poco justita para Guan Yu, pero para Alfa Romeo en general. Hablando de carreras decepcionantes, vamos con Logan Sargent, que otro fin de semana ve como su compañero de equipo saca puntos y de momento el estadounidense no es capaz, y parecía que Monza iba a ser un circuito propenso, pero le acabó faltando también el último... La última decimita. Y tiene un 5, y como bien dices, que empieza a doler un poco, ¿no? Porque al final es verdad que no es Latifi, porque es un piloto mucho más digno que lo que veíamos el año pasado con Nicolas Latifi, pero es verdad que al final Albon lo tenemos en un momento de forma buenísimo y te está puntuando y sacando actuaciones en cada carrera, y Logan en cambio está sobreviviendo, como es previsible de un piloto pues que está un poco más al límite, ¿no? de lo que sería nivel Fórmula 1 previsiblemente. Entonces, 15º en parrilla, 14º con el abandono de Yuki Tsunoda. Hizo una buena salida, se consolidó 13º, ahí es donde estuvo en el momento de afrontar su parada en boxes. Llegó incluso a ser 10º, beneficiado por los coches que iban a 2 paradas, pero al final tenía menos gomas y acabó cayendo un poco para atrás, cayó a la 13ª posición. De hecho, en las últimas vueltas le pasan Piastri y le pasa Lawson, y carente de ritmo contra su compañero de equipo, porque es que al final, en una estrategia calcada a la de Albon, porque hay solo una vuelta de diferencia en el momento de la parada en boxes, con una estrategia calcada medio minuto. Entonces... sí que llama es fuerte eso, ¿eh? Llama un poco la atención, pues que te puedes dejar medio minuto con las mismas armas. Pero lo que hay. Sí, pero estamos hablando de 30 segundos en 35 vueltas, más o menos. Un poquito más, 37 vueltas, desde que para Logan Sargent. Sí, y que es un segundo por vuelta. Y que es eso, que puedes ver Alfa Romeo con Bottas Zhou, ¿no? Y dices, bueno, uno termina más delante y otro detrás, porque también la estrategia ha jugado un poco su papel, ¿no? Pero en este caso es que realmente les dieron lo mismo. Una vuelta de diferencia para parar, obviamente, porque no somos Ferrari, ¿no? No estamos para inventar aquí. Pero sí que es sorprendente, y al final es un piloto que, bueno, lo puedes valorar como un piloto de 5 por lo de ser un debutante y de un talento cuestionable todavía. Mejor que Latifi, es evidente, pero si te ponen al lado de Albon con un coche que puede hacer cosas, pues es donde se ve que ahí el talento pues está un poco al límite.
Nos vamos con Oscar Piastri, el otro piloto que hizo 2 paradas, pero por circunstancias diferentes se quedó sin puntuar después de ese golpe con Lewis Hamilton. Sí, Piastri todavía, aún así le he puesto un 7 a pesar del golpe. De hecho, estaba rodando octavo hasta el momento que la vuelta 41 tiene el toque con Lewis Hamilton. Eso es lo que le obliga, como bien dices, a hacer esa segunda parada en boxes. Estaba haciendo la misma estrategia que Norris. De hecho, estaba a escasas décimas de Lando en el momento de ese accidente. Por lo que, si estaba octavo, si el adelantamiento de Hamilton llega a ser limpio, Piastri termina ayer noveno. Por lo que había un par de puntos sí que se los podía llevar. Lo teníamos séptimo en parrilla, retrasó su parada hasta la vuelta 23. Fruto de eso pudo liderar su primera vuelta. La primera vuelta liderada en Fórmula 1 de Oscar Piastri. Y sí, antes del accidente de Hamilton iba camino de ser octavo. Habría sido un noveno con el adelantamiento, pero con ese toque pues hubo una parada de más. Cayó a la 14ª posición, pudo recuperar 3 posiciones con una sanción, pues a 12º. Yo creo que es una de las típicas carreras que le van a venir muy bien a Oscar Piastri, porque se las llevó por todos los lados. Era una carrera frustrante en cuanto a ritmo para McLaren, le hicieron un undercut el mismo equipo y por eso Norris le pudo ganar. Pero yo creo que fue la primera vez en toda la temporada que durante muchas vueltas y después de la primera parada, Piastri estaba en el ritmo de Norris. O por lo menos no salía del DRS y estaba rodando cerca, no como en Silverstone o en Austria, por ejemplo, que se iba cayendo poco a poco. Estuvo ahí, pero le faltó, pues quizá la picardía a la hora de estar en el cuerpo a cuerpo con Lewis Hamilton. No sé, como que creo que tuvo mucha mala suerte entre el equipo, luego el DRS que Norris no le permitió atacar, el golpe con Hamilton, que no es culpa suya no sumar puntos, pero a modo de aprendizaje es la típica hostia que te enseña mucho. Sí, y no es la primera vez, de hecho, que se ve en esta situación a nivel de undercuts y demás, ¿no? Hungría, por ejemplo, también ahí hubo un intercambio de posiciones con la estrategia de por medio, pero bueno, viendo lo difícil que es debutar en Fórmula 1, que apenas hemos tenido pretemporada y demás, viendo que es un rookie todavía, pues yo creo que es prometedor, ¿no? Sobre todo por eso que antes que sentenciar y demás, yo creo que está dejando señales muy, muy buenas. Y 2024, pues vamos a ver qué compañero tiene Lando, ¿no? Porque está claro que Piastri apunta. Lo único que todavía es jovencito. Pues vamos con Liam Lawson, 11ª posición para el debutante neozelandés que lleva una semana y un día en Fórmula 1 desde el sábado de Zandvoort y que ya está por delante de Nick de Vries y de Daniel Ricciardo en el Mundial. Estadística dura, ¿eh? Sí, está. Hombre, no está nada mal. Yo le he puesto un 8. Muy sorprendente. Yo creo que lo que ha hecho Liam Lawson estas 2 carreras, yo creo que convendremos que es bastante sorprendente. Por ejemplo, es que en la clasificación de Italia, vale que luego Tsunoda pasa lo que pasa en carrera, por lo que no puedes comparar, pero es que en la clasificación de Italia se queda a 10ª de su compañero, con un coche que acaba de aterrizar de la nada, sin tiempo de preparación, sin saber que iba a ser titular hasta hace 8 días, 9 días. Por lo que sí que habla muy bien del talento que tiene Red Bull preparado en la recámara por si hiciera falta. Y vamos a ver cómo vuelve Ricciardo y demás, pero yo creo que Lawson ha dejado unas buenas impresiones estas carreras y un poco también invita a pensar, cuando había todos esos rumores de si Palou a Red Bull o demás, y Red Bull prefiriendo a Lawson, pues hombre, se ve que también hay manos. Veremos, lo voy a decir, quién es mejor o no, pero como mínimo sí que está haciendo cosas buenas. De hecho, termina la carrera 11º a las puertas de los puntos. Podría haber hecho alguna cosa más porque no hizo una buena salida. Salía 11º y pese al abandono de Tsunoda incluso, cayó a la 12ª posición. Fue muy, muy cauto en la primera variante. Al final no se la quiso jugar. Y básicamente aguantó ahí. En esas primeras vueltas lo tenemos justo detrás de Alonso, que Fernando acabó puntuando, pero él, en cambio, Lawson se fue a 2 paradas y a eso también le perjudicó el ritmo. La carrera se le hizo un poco larga, ha admitido que no es que le esté costando, pero hombre, que son carreras de hora y media, hora 40 minutos, claro. Y hay todo un proceso de adaptación, pero Lawson yo creo que dejó cosas muy buenas y por la falta de preparación y el contexto es un 8 o un 9 perfectamente. Recordemos que ha dicho el equipo Red Bull que probablemente hasta Qatar tenga tiempo en el coche, que le queda Singapur y probablemente Japón, que ya tiene experiencia corriendo la Superfórmula japonesa. Entonces ahí yo creo que puede ser el gran momento para Liam Lawson para asegurarse un asiento en el futuro. Ya veremos si en Alfa Tauri o en qué equipo de cara a 2024, pero ahora mismo parece casi impensable, Martí, que tengamos una Fórmula 1 en 2024 sin Liam Lawson como piloto titular de alguna estructura. Claro, ahí la cosa interesante es que para que él esté de titular se han de mover las fichas, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay que acabar de ver. Con la renovación de Hamilton es evidente que al final el mayor movimiento que podía desencadenar en el mercado no se va a producir, porque claro, si Hamilton se te va de Mercedes,
esto puede tener toda una serie de repercusiones a nivel de Ferraris y McLaren con Lando Norris y compañía. Entonces, claro, si Hamilton no se te mueve, no vamos a tener ese efecto dominó. Pero bueno, vamos a ver qué hace Red Bull, porque tú eres Red Bull y, hombre, Ricciardo, ¿qué te aporta? Pues mucha imagen de marketing. Vamos a ser sinceros. Sí. Es lo que te aporta Daniel Ricciardo, pero tú ves el nivel que había tenido Ricciardo estos últimos año y medio, 2 años, el proceso de adaptación, y ves a Lawson así, y dices, pues no sé yo deportivamente cuál sería la mejor opción. Ya veremos. Lo único que me molesta de mi amigo Liam es que nació en 2002, lo cual a mí me parece mal, pero eso es una opinión. Ya, bueno, a mí me parece mal que haya un piloto de Fórmula 1 del 2002, pero bueno. Sí, bueno, no, nos hacemos viejos. Nos hacemos viejos, pero bueno, mira, sí, siempre fue así. Ahora nos toca a nosotros experimentarlo. No estoy de acuerdo, pero ok, Martí. Sí. Vamos a la zona de puntos. Nos vamos con Valtteri Bottas, probablemente con el último punto de su trayectoria en Fórmula 1, el que consiguió en Monza. Hombre, de poca fe, vamos a ver, alguno más va a caer. Yo le he puesto un 7, un punto para Alfa Romeo, único piloto junto a Lewis Hamilton a ir a una parada saliendo con neumáticos duros, por lo que ahí hubo ese punto de atrevimiento. Salía 14º en parrilla, no fue una buena salida porque perdió posición, lo único que con el abandono de Tsunoda se compensa y sigue 14º. Y fue llamativo que, pese a salir con duros, podrías pensar que iba a alargar muchísimo el stint inicial para terminar más alargando. Al final alargó, pero 3 vueltas más que el grueso de la parrilla. Muy temprano, sí. Sí, por lo que tampoco fue una estrategia demasiado loca, pero bueno, volvió con neumáticos medios, volvió siendo 16º y ahí pasó en pista a Hülkenberg y Sargent y aprovechó varias paradas en boxes para verse 10º. Terminó en tierra de nadie, a 20 segundos del coche de delante, que era Fernando Alonso, unos 5 segundos de margen también con Piastri por detrás, pero es una buena carrera y para todos los problemas de Alfa Romeo, para tener ritmo y demás, un puntito pues vale su peso en oro, un 7. Sí, porque están ahí, punto arriba, punto abajo en la pelea con Haas, que puede valer muchos millones terminar por delante en el campeonato. Yo creo que Williams ya se les ha escapado, porque tienen como 10 puntos de diferencia. Pero bien por Bottas y bien por Alfa Romeo, que en la caída de Alpine y de Stroll se te abre esa posibilidad del top 10, que fueron ellos los que lo recogieron ese punto, porque venían sin puntuar hace muchas carreras. Sí, y sobre todo que no les salía nada, ¿no? Y aquí, en cambio, te plantean una estrategia un poco al ataque y hombre, está bien. Y vamos a ver Valtteri, porque veremos si es el último punto o no, pero evidentemente se esperan un poco más, ¿no?, de lo que hemos visto de este año de Bottas, que lo hemos visto muy relajado. Entonces, no está mal. Es un 7, es una buena carrera. Bueno, vamos con Fernando Alonso. ¿Qué te pareció la carrera del asturiano? Pues una carrera difícil, carrera. Yo le he puesto un 6, es un 6,5, podría ser 6, 7, al final esto se acaba equilibrando todo final de año. Carrera muy difícil por la situación del coche, lo había dicho él, que era de las carreras más exigentes a nivel físico que había hecho. Lo teníamos 10º en parrillas, termina en 9º, le recupera la posición a Oscar Piastri, que iba también a esas 2 paradas con el toque con Hamilton. Fue llamativo quizá que Fernando hizo una mala salida, que eso no acostumbra a ocurrir tan frecuentemente. Perdió posición ahí, quedó detrás de Hülkenberg, que quizá le hizo perder algo de tiempo. Después de pasarlo, estuvo a unos 3 segundos de Lewis Hamilton, que parecía que iba a ser un poco su rival en el cuerpo a cuerpo, pero es que no hubo pelea. Acabó parando 6 vueltas después que Lewis. Salió por detrás de Fernando Alonso, le pasó en la primera vuelta sin demasiados problemas y no hubo más. Se parecía, decía Fernando, que quizás se podría beneficiar de esos 5 segundos de sanción de Hamilton, pero atacando con el neumático medio es que pudo escaparse incluso más. Entonces, nada que decir en el sentido de que fuera una mala carrera o no, porque yo creo que es un constante en la temporada de Fernando Alonso que está al nivel del coche, y es simplemente que esta carrera el coche no estaba. Entonces vamos a ver Singapur, que no tiene nada que ver con esto, pues debería estar un poquito mejor, pero no deja de ser llamativo, ¿no? Esta sube y baja que es la temporada 2023, que un día estás peleando contra Verstappen por la victoria y al otro es que estás entre Norris y Bottas. Es curioso. Sí, han salido varios vídeos que están corriendo por redes sociales del manejo, ¿no?, de la MR23, sobre todo en la zona del segundo sector, en las Lesmos y tal, y se veía lo que estaba sufriendo Alonso con el coche, hasta el punto que no sé si estuvieron finos con el setup también en Aston Martin, que ya no solo que les faltaba velocidad punta y que en este tipo de circuitos iban mal, es que incluso en la zona más lenta también se veía sufrir yo creo que más que ninguna otra carrera de la temporada. Puede ser. También imagino que al final, si tienes un coche que tiene carencias en un circuito tan extremo como Monza, ¿no? Claro, al final quizá las buenas intenciones, ¿no?, te pueden llevar a hacer un setup para intentar mitigar, y entonces quizá una fortaleza que es tuya en ese circuito de repente te desaparece, ¿no? Entonces sí que es curioso, pero bueno, es un coche que está muy bien, que es un equipo que lo que ha hecho este año está muy bien, y el año que viene
si hay que ver ese paso delante de Aston Martin, estaría muy bien poder ver un coche un poco más consistente, ¿no? Es decir, no, un Red Bull será difícil, pero que como mínimo no pases del día a la noche en 24 horas. Claro. De luchar por algún punto a ser segundo y casi pelear por la victoria, sí. ¿no? Esta sería la evolución lógica, pero bueno, una carrera difícil. Sí. Nos vamos con Lando Norris. ¿Qué nota tiene el piloto británico? Lando tiene un 7, buena carrera, hizo su carrera contra Hamilton, de hecho lo teníamos noveno en parrilla, pasó a Lewis Hamilton para ponerse octavo en la arrancada, luego incluso se puso séptimo con un undercut de su equipo a Oscar Piastri, porque ya viene siendo costumbre que Norris le haga undercuts a Oscar Piastri. A partir de aquí le tocó defenderse con neumáticos duros contra un Hamilton que venía con neumáticos medios 5 vueltas más jóvenes, y simplemente no era posible. De hecho, Hamilton hacia el final de la carrera le recorta la distancia que llevaban, eran unos 7 segundos, le acaba pasando a 6 vueltas del final, no se podía hacer nada más, es un 7, es una buena carrera de Lando Norris, y se le hizo un poco larga la carrera, pero bueno, el rival se le da mejor el circuito. Sí, un poco decepcionante, ¿no? El resultado de McLaren como equipo en general ya desde el sábado, porque después de Austria, después de circuitos donde iban bien con punta y tal, yo esperaba que estuvieran luchando por el podio, pero no, estuvieron muy lejos de Mercedes. Sí, sobre todo por esa sensación de que nos fuimos de vacaciones, ¿no? en agosto con una McLaren resurgida, con todo ese paquete de mejoras que debutó en Austria, y tanto en Zandvoort como ahora aquí, como que las cosas se han diluido un poco, ¿no? Y no es que se hayan diluido necesariamente, pero es que hay mucha gente metida en muy poco terreno, pero sí que se esperaba más de ellos estas 2 carreras, seguramente. Pues nos vamos con el coche más ancho de la parrilla, y si no hay forma de explicar el tapón que hizo una vez más don Alex Albon. Sí, Albon, la nota es un 8, fue un auténtico tapón, como bien has dicho. Una vez más, pues gol en las gaunas, que se suele decir, pues le salió bien la estrategia a Williams, pero un auténtico tapón, sexto en parrilla, sexto en el momento de la salida, superada las primeras curvas, defendiéndose de los McLaren de principio a fin, esa fue su gran prioridad. La única posición que pierde en carrera es contra Lewis Hamilton, y Hamilton acaba entrando como un obús en las últimas vueltas con el neumático medio. Albon en el ritmo contra Lando Norris pudo estar ahí, y de hecho es que no solo que termine delante, sino es cómo lo hace, porque es que Albon hace su parada 7 vueltas antes que Lando, y pese a esa diferencia de gomas, 7 vueltas, hacen 20-23 vueltas a distancia de DRS. Y Albon triunfó, Albon aguantó a Lando Norris, de modo que es un carrerón, es un 8, y es un piloto que ya no se está acostumbrando a dar estas actuaciones con Williams, ¿no? Entonces está muy bien. Claro, Williams basa sus fines de semana últimamente a parar muy temprano, palmadita en la espalda a Albon y a confiar. Sí, y suele salir. Últimamente está saliendo bastante, sí, pero bueno, llama mucho la atención y la metamorfosis de Williams, ¿no? Que es evidente que no es ese equipo que nos va a hacer un podio quizá esta temporada. Ahora he dicho esto y lo van a hacer, pero digamos que ya no son ese farolillo rojo, no es un Haas de 2023, ¿no? No es eso que están siempre detrás. Por eso, claro, cuando tienes a Albon peleando por aquí, pues podrías argumentar que el hecho de tener a Logan Sargent un pasito por detrás, a medio minuto de distancia, pues si como equipo ya estás peleando por puntos y demás, pues quizá te está costando algo. Sí, quizá te puedes plantear si te está costando alguna cosa a nivel deportivo. Pero es ese debate que lo hagan en Grove. A ver, con Albon séptimo, podríamos esperar que esa 10ª posición, por ejemplo, de Bottas, hubiera sido Logan Sargent. No hubiera sido impensable, ni muchísimo menos, ¿no? Ya el sábado, por ejemplo, también en clasificación, que no estuvo ahí. Sí, y más siendo la misma estrategia en este caso, porque no es que dividieran estrategias y se equivocaran con Logan, es simplemente una cuestión de puro ritmo. Pero es verdad que Albon gestiona muy bien las gomas, y nos tiene acostumbrados a hacer, sobre todo con el neumático más duro del fin de semana, tandas larguísimas, ni hablar de aquel Gran Premio de Australia donde hizo toda la carrera menos una vuelta con la misma goma, pero como que ya se está acostumbrando a esta estrategia de parar temprano, alargar mucho la goma y defender en pista. Sí, y que es un piloto muy curtido al final, ¿no? Que sí que es verdad que lo tienes en Williams y que por eso te puede parecer algo, pero es un piloto que ha estado en Red Bull. Entonces, la comparación es muy peligrosa. Pues nos acercamos a la zona de podio. Antes, vamos con los Mercedes. ¿Qué te pareció, Martín Muñoz, la remontada de Lewis Hamilton? Hamilton, la remontada estuvo bien, la nota es un 7, misión cumplida, salía octavo, estrategia una parada saliendo con duros y recuperación hasta la 6ª plaza por delante de los McLaren. No había nada más en juego, por lo que todo bien. Hizo una mala salida, porque de hecho de salir octavo pasó a estar noveno por detrás de Lando Norris en el momento de la arrancada.
Y todo se acabó decidiendo en ese último stint. Hamilton saliendo con duros, terminando con medios, y ese neumático medio le permitió pasar como un obús y abrirse paso hasta la sexta posición. Y básicamente es que empieza la tanda décimo, justo detrás de Fernando Alonso, lo pasa en la primera vuelta, luego pasará a Oscar Piastri con ese incidente que le cuesta 5 segundos de penalización. En ese momento es octavo, pasa Lando Norris para ser séptimo, finalmente Albon para ser sexto, y todavía tuvo un poco más de neumático para neutralizar esos 5 segundos de penalización, ¿no? Entonces, no había nada más. A ver, lo único que se le puede criticar a Hamilton, si se quiere, es el accidente, pero a nivel deportivo sacó todo el petróleo que había, es un 7, no está nada mal. Yo soy de los que piensa que la sanción fue demasiado leve, de hecho, a la postre inexistente, porque los 5 segundos no le reportaron en nada para haberle destrozado la carrera a otro piloto. Pero bueno, con la sanción que tuvo, fue capaz de remediarlo sacando el tiempo en pista. Que parecía que no iba a tener tiempo, ¿no? Porque fueron menos de 10 vueltas desde que tuvo el golpe, o desde que se conoció la sanción, y parecía, estamos echando números, a ver si Alonso puede conseguir. Claro, Alonso acaba 3 posiciones por detrás, pero ni siquiera el que queda inmediatamente por detrás de Hamilton pudo beneficiarse de la sanción. Así que en ese sentido, bien por Hamilton, que remedió el error en pista. Sí, al final es lo que pasa siempre en la Fórmula 1, ¿no? Que muchas veces es imposible abarcarlo todo. Porque claro, si no hacemos sanciones como esta de 5 segundos, bueno, podrías hacer una de 10, es evidente, pero digamos, lo que se decía hace 10 años o incluso menos era el típico drive-thru de turno que te llegaba después de la carrera. Entonces decíamos, no, pero es que no favorecemos el espectáculo. Entonces es esa pelota de ping-pong que es la Fórmula 1, ¿sabes? Que cuando tenemos coches fáciles de conducir los queremos difíciles, y cuando los tenemos difíciles los queremos fáciles. Y nadie está contento, y hacía 10 años hablamos de lo mismo, y de aquí a 10 años hablaremos de lo mismo. Pero esto es la Fórmula 1. Entonces sí, es lo que hay. Hay que quererla, no entenderla. Vamos con el top 5, nos vamos con George Russell. ¿Qué nota tiene el otro británico de Mercedes? Russell, buena carrera también, tiene un 7, carrera completamente diferente, evidentemente. Lo tenemos cuarto en parrilla, quinto en meta al final, porque Checo Pérez lo acaba pasando en la vuelta 16. Tenía un Red Bull, por lo que entra en todos los cálculos que esto iba a ocurrir, nada que decir. No tenía el ritmo, eso sí, de Verstappen y de los Ferrari en esas primeras vueltas, porque cuando Carlos lo tenemos liderando contra Verstappen se estaba dejando unos 5 segundos, por lo que nunca pudo llegar a participar en esa pelea. Pero más allá de eso estuvo en su propia liga. Le estaba metiendo 1 segundo por vuelta a Alex Albon, que era hasta que llega Hamilton era su gran rival, por lo que Russell ayer tuvo una carrera muy muy tranquila. Mercedes tercer equipo, quinta posición, poco trabajada entre comillas, no tuvo que sufrir demasiado, pero está bien, es una buena carrera, es un 7. Está claro que los 4 primeros tenían otro ritmo, o sea, para Mercedes no había mucho más que ser quinto y sexto en la jornada de ayer. Sí, básicamente, lo decían que eran el tercer equipo y lo vimos. Y bueno, suficiente que tuvimos a Ferrari peleándose contra Red Bull en algún momento, ¿no? Que eso ya, en algún momento. ya no entraba en las previsiones. Bueno, vamos allá. Vamos al momento que todo el mundo quería ver, las notas de los Ferrari y de los Red Bull. Arranquemos por el único piloto de esos 4 que no se llevó metal a casa. ¿Qué nota tiene Charles Leclerc? Leclerc tiene un 7. Carrera interesante. Ayer 27 puntos sumó Ferrari en el Mundial de Constructores, suficientes para superar a Aston Martin, ponerse terceros en el Mundial. Y parecía que esto no importaba porque estos dos se estaban matando en la última vuelta, pero esto es lo que ha pasado, y 27 puntos que sirven a Ferrari para ser terceros en el Mundial. Buena carrera en el caso de Charles, un poco descafeinada. Seguramente lo tenemos tercero en parrilla, al final cuarta posición porque Checo Pérez lo acaba pasando en la segunda tanda. Pero digo un poco descafeinada sobre todo por esa parte inicial. Yo quizá me esperaba cuando Carlos está defendiendo de Verstappen en esas primeras vueltas. Quizá te podías pensar, ostras, quizá ahí puede llegar aquí Leclerc y molestar un poco a Verstappen, ¿no? Un poco quitar presión a Carlos, poner nervioso al Red Bull, y nunca llegó Charles a estar en esas circunstancias de poder sumarse a esa pelea. Y cuando sí le vimos sumarse a una pelea fue al final, ya cuando Carlos había sido superado por Checo Pérez, con esos intentos de adelantamiento y la inexistencia de órdenes de equipo, que, bueno, es cierto que en otras carreras las órdenes obedecían en algunos casos a situaciones de neumáticos y demás, pero que añade un poco de leña al fuego, ¿no? A todo lo que se sabe al final, que es que Ferrari con Vasera a la cabeza, quizá no hay un número 1, un número 2 escritos en papel, pero todo el mundo sabe lo que hay. Y es más que evidente, de hecho, antes de que llegara Ferrari ya Vasser decía que todos los proyectos ganadores tienen un número 1, y estaba claro que habían decidido por Leclerc. Pero bueno, sí. No Risk va a ser la radio que va a quedar para la historia de este Gran Premio. Sí, no, y evidentemente, claro, tener pelea no necesariamente es malo, ¿no? Lo único que, claro, aquí sí que la hubo. Espectacular.
Y claro, el problema es que las situaciones en las que el orden ha sido inverso sí que ha habido órdenes. Entonces es lo que si quieres ser un poco malvado, dices, ostras, pues ¿por qué aquí sí y aquí no? Pero bueno, sí que incluso con esa pelea sin riesgos y demás, te llama mucho la atención pues arriesgar todo lo que arriesgaron, viendo que el botín es lo que les ha permitido pues ahora cobrar unos cuantos millones de más por ese tercer puesto. Pero es lo que hay. Como siempre, fotones, ¿eh? Con la bandera, cuadros, la distancia entre ambos. Me encantan las fotos que has elegido, Martí. Antes nos lo decían también en el chat. Y también fotón, el que ilustra la nota positiva de Ferrari, que fue el podio. ¿Qué te pareció la carrera de Carlos Sainz en el Gran Premio de Italia, Martí? Un auténtico carrerón. Carlos he puesto 9. Yo creo que es una carrera, la mejor carrera quizá podríamos convenir de esta temporada. Ritmo espectacular, sobre todo desde los libres. Y no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de actuaciones de Carlos Sainz y que un piloto de Ferrari, en este caso, lo tengas delante sistemáticamente en las 3 sesiones de entrenamientos, te haga la pole position como la acabó haciendo en la jornada del sábado, y es que la carrera luego fue impoluta. Todo el mundo sabía que Carlos ayer no iba a ganar. Yo creo que eso todos más o menos lo teníamos asumido porque sabemos lo que hay en 2023, pero aún así lidera 14 vueltas, que quizá es más de lo que mucha gente esperaba. Forzó los neumáticos al límite, también por eso al final acabó bloqueando, y básicamente fue una carrera que no tuvo 2 vueltas para respirar, porque a la que se quitó de encima Verstappen se le echó Checo Pérez, y a la que se le echó Checo Pérez ya era Charles Leclerc. Entonces es una auténtica locura de carrera, muy bien ejecutada, y no hay nada más no hay nada a reprochar. Yo creo que la actuación de Carlos, lo decía a su padre al final de la carrera, ¿no? Que al final es hacer esto en Monza delante de tu compañero de equipo con todo este run, pues hombre, es un buen mensaje, y al final sí que es interesante la deportividad con la que el mismo Carlos pues ha gestionado toda la situación de las órdenes de equipo, ¿no? La situación, bueno, lo ves en las entrevistas post carrera y demás, que no hay ninguna tensión en ese momento, por lo que está bien, es la actitud que hay que tener seguramente. Pero es un buen premio y en un día especial, de modo que es un 9 bien merecido. Sí, fue el registro de más vueltas lideradas de forma consecutiva de un piloto no Red Bull en toda la temporada. 14 sabe a poco, pero bueno, es el dato. Es el dato Una pregunta, Martí. ¿El 9 incluye el post-Gran Premio, la persecución en las calles de Milán para recuperar el reloj, o es nota aparte de eso? Eso ha sido un poco fuerte, ¿eh? La historia. No, en principio no está valorado, pero okay. Pero realmente cuando lees... Sí, porque es que más ha sido una actuación coral de Carlos Jr., manager, acompañantes, entonces es una situación que dices, ostras, sí, da un poco de miedo. Por suerte no ha pasado nada, pero día potente. 9 plus entonces, ¿no? El domingo de Carlos en Monza / Milán. Sí, hombre, bastante miedo, pero bueno, es lo que tiene. Nos vamos con Red Bull, damas y caballeros. Arranquemos con Checo Pérez, que hizo una buena remontada. ¿Cuántos puntos de nota vale esa segunda posición de Checo, Martín? Checo tiene un 8, doblete de Red Bull. Salía quinto, terminado segundo. Visto el ritmo del coche está muy bien. Visto que Ferrari tampoco es que estuviera en una liga completamente independiente, es una buena recuperación. No brilló en la salida porque de hecho conservó quinta posición, pero se fue recuperando progresivamente. Pasa a Russell en la primera tanda, es cuarto antes de la parada en boxes. Y en la segunda pasa primero a Charles Leclerc, pasa luego Carlos Sainz y básicamente termina detrás de Max Verstappen. Nunca se llegan a abrir grandes distancias y no hay nada más que decir. Realmente cuando está segundo llega a estar a unos 10 segundos de Verstappen. Es cierto que al final la distancia de carrera es de algo menos porque Verstappen levantó mucho el pie en las últimas vueltas, pero es una buena recuperación. Por buscar algo negativo, hombre, clasificación se dejó 3 décimas, tampoco es tanto, hay que decirlo, cuando te mides contra Verstappen, por lo que tampoco podríamos decir que es una clasificación horrible. Y lo único que en un circuito tan ajustado como este, pues 3 décimas son 3 puestos. Entonces es lo que hay, pero es una buena recuperación, una buena carrera. Es un hecho. A ver, la vida de Checo sería mucho más fácil si clasificara segundo, pero está claro que es más un piloto de domingos que de sábado. A mí, mientras acabe segundo las carreras, para mí es un fin de semana hecho. Es lo que necesita para recuperar un poco la forma, empezar desde cero 2024 y que desaparezcan los rumores de que le quieren echar constantemente. Mientras acabe segundo, para Red Bull está perfecto. Y lo consiguió en Monza. Tenía dudas de si lo iba a conseguir, viendo el ritmo de Ferrari, pero también Ferrari se encargó de autoeliminarse sus propias opciones, pero me pareció que hizo lo que tenía que hacer. Y yo creo que cuando cierras el fin de semana y casi no hay ningún pero que ponerle al fin de semana de Checo. Sí, básicamente. Y claro, es cierto que clasificación, hombre, pues no te acaba de salir del todo bien. Pero bueno, es lo que he dicho, es un piloto que desde los días de Sauber, Force India, es un piloto que si por algo destacado es por la gestión de neumáticos, por lo que ahí es donde está fuerte. Y como mínimo
y viendo lo que viene por Red Bull, que lo decíamos, que tienes a Daniel Ricciardo, que ahora se ha descubierto que Liam Lawson, pues que también es un tipo a tener en cuenta, visto la poca preparación Fórmula 1 que ha podido tener, ¿no? Pues vistos estos dos cocos que están viniendo por debajo, a Checo le conviene hacer las cosas bien. Y en ese sentido, pues desde Zandvoort, pues esta segunda mitad de temporada ha empezado bien. Esperemos que termine igual y que pueda continuar, que estaría muy bien. Nos queda una última nota. Le dejo al chat adivinar qué nota tiene Max Verstappen en el Gran Premio de Italia, porque la verdad es que me estoy hartando de que hablemos siempre de Max Verstappen último. 10ª victoria consecutiva. Todo el mundo apunta al 9. Martín Muñoz, ¿qué nota tiene Max Verstappen? Pues tiene un 9, porque ya son 10 carreras, es una tradición, ¿no? Nos vemos aquí los lunes, ¿no, Tomás? Decimos que Verstappen ha ganado y ponemos en marcha una nueva semana. Sí, es bueno, récord histórico, desempatando ahí con Vettel, ahí está la cosa y todavía tiene cuerda para conseguir bastante más, de modo que vamos a ver en qué queda la situación. Y la carrera en sí misma está bien, o sea, no tomó demasiados riesgos, al final estaba segundo en parrilla. Contra Carlos no se volvió loco en esa primera tanda, supo medir sus ataques, pero a la que lo pasa en la vuelta 15 termina la carrera. No hubo más historia, la cosa terminó ahí. Entonces, cuando estabas viendo la carrera podrías pensar, bueno, pero Ferrari quizá podría haber parado inmediatamente Carlos, ¿no? Intentar jugar un undercut ahí, pero luego ves toda la degradación de neumáticos que había y quizá adelantar 4 o 5 vueltas era posponerlo inevitable. Entonces, lo único que quizá eché un poco en falta a nivel de complicarle la vida a Verstappen era que Leclerc pudiera haber estado un poco más presente en esa primera tanda contra Carlos también. Que ahí quizá estuvo un poco demasiado solo Carlos. Pero bueno, más allá de esto, pues Verstappen impecable, un 9, que decida cuándo va a ser campeón, porque lo sabemos todos desde hace meses. No te preocupes. Pero es absolutamente espectacular. Sí, porque es que va camino. Es que Verstappen terminará el año con más puntos que el segundo y el tercero combinados. Porque es que prácticamente ya está ahí. Ahora, bueno, va para ganar casi el campeonato de constructores, este paso. Bueno, es que de hecho, ahora mismo Verstappen tiene 364 puntos. El segundo de constructores es Mercedes con 273. O sea, a día de hoy tiene margen para ganar el Mundial de Constructores solo. A día de hoy, Verstappen está ganando el Mundial de Pilotos y el de Constructores también. Sí, no está mal. Es fuerte la estadística. Sí. Pero bueno, 10 carreras. Y hombre, está muy bien, se lo merece mucho, pero para el bien de la Fórmula 1 estaría muy bien. Al final, yo creo que este Gran Premio de Italia, esas 14-15 vueltas de Carlos Sainz liderando, ¿no? Todo el mundo, por mucho que sepas lo que iba a pasar, hombre, te hacen estar un poco más al borde del asiento, ¿no? Y dices, ostras, que las cosas se mueven. Entonces, estaría bien. Este año no lo vamos a ver, pero ojalá en 2024 veamos a alguien que pueda plantar cara a Red Bull, porque es que si no, los años son muy largos.